Muchísimas gracias por acompañarnos todos los martes, de 7 de la noche a 7:30, 30 minutos en donde compartiremos directamente con los autores de los artículos de los cuales se harán lectura directamente en este espacio. El privilegio que tenemos nosotros es único, porque no siempre contamos nosotros con los autores de los artículos y que sean ellos mismos los que nos permitan escucharlos de su propia voz. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos todos los martes en este espacio, recordándoles siempre que por su asistencia, acorde a un link de registro que se comparte en el chat, se generarán unos certificados respectivos por su asistencia, pero también a cada uno de los autores que nos acompañan con la lectura previa de su artículo le estaremos entregando igualmente un certificado de participación. Se genera también un video del cual se diseña, se estructura, se publica en redes sociales, pero igualmente se va a publicar en un sitio específico, en nuestro micrositio web, para que sea también otro producto de apropiación social del conocimiento. De estos clubes de lectura se hace una respectiva transcripción, se convierte en otro producto y esa transcripción se sistematiza, viene otro producto y esa sistematización al final lo que logramos es compilar una compilación semestral que se está buscando también una asignación con ISBN y terminaría siendo también un producto más robusto para todos nosotros. Hoy nos acompaña nuestra autora Claudia Consuelo Pinzón Velasco, profesora del programa de trabajo social del Centro Regional Bucaramanga, de nuestra Vicerrectoría Regional Santanderes. La profesora Claudia nos va a acompañar con la lectura de su artículo en coautoría, La intervención del trabajo social, un reto desde la infancia y adolescencia. Igualmente se le estará compartiendo vía chat el link que se ha compartido por correo electrónico, se ha compartido por el grupo de WhatsApp, pero lo vamos a compartir nuevamente aquí por chat para que lo tengan ustedes ahí en acceso permanente y puedan visitar nuestra revista Boletín Digital Inteligencia en el repositorio institucional. Recordemos que la profesora Claudia Consuelo nos va a acompañar con la lectura. Una vez se termine el proceso de la lectura, entraremos a un proceso de conversatorio en el cual pues lo podrá liderar Claudia, lo podrá liderar Maylene, lo podrá liderar cualquiera de ustedes. Esto es micrófono abierto, tienen toda la libertad para que nos acompañen con sus apreciaciones, su análisis respectivo y, ¿por qué no?, una retroalimentación que nos permita a todos crecer en este maravilloso mundo de la investigación. Doctora Claudia Consuelo, bienvenida. Buenas noches, coordinador. ¿Cómo está usted? Buenas noches para todos. Buenas noches. Tiene toda nuestra atención y muchísimas gracias por la oportunidad de escucharla. Gracias a ustedes. Regálenme un segundo. Comparto pantalla. Me excusan si de pronto está el perrito por ahí. Eso es lo importante. Queda en plena grabación Firulais también. Sí, él cualquier ruido que oye inmediatamente. Estuve acondicionando. Allá tenemos la pantalla. Sí. Les confirmo que Maylene ya compartió por el chat el link que nos lleva al artículo del boletín digital que nos va a acompañar la profesora Claudia Consuelo. De pronto, Claudia, nos confirmas de qué edición es y de qué mes, por favor, el boletín. Sí, señor, es de diciembre del 2020. Vale, muchísimas gracias. Diciembre de 2020. Sí, es diciembre de 2020. Estamos con el artículo La intervención de trabajo social, un reto desde la infancia y adolescencia. Vale, Claudia. Este artículo realmente fue producto de un ejercicio acordado en conjunto con una institución, en este caso el ICBF, y unas estudiantes de práctica profesional. Recordemos, bueno, ellas estaban en prácticas profesionales y obviamente con este tema de la pandemia, ellas estaban en un momento de presencialidad, pero debido a la pandemia hubo que tomar algunas decisiones en conjunto, tanto con interlocutores como con
las mismas estudiantes y obviamente la universidad, y se llegó a un acuerdo que ellas iban a elaborar, pues, obviamente orientado un artículo como tal reflexivo para el boletín, ¿sí? Esto fue un proceso obviamente en conjunto, ¿sí? Donde ellas también hicieron una revisión documental para que se pudieran apoyar, ¿cierto? Obviamente era su primer ejercicio de práctica profesional y no fue pues nada fácil tampoco poderlo elaborar. Sin embargo, estas estudiantes lo lograron. Ahora más adelante se las menciono, pero obviamente no quiero quitar también por ese crédito. Realmente, como les digo, este documento o este artículo como tal sale producto de ese ejercicio, de esa observación de práctica profesional netamente desde el punto de vista de trabajo social en el ámbito de la infancia y adolescencia, ¿sí? Recordemos que el ICBF tiene varios ámbitos de intervención, es decir, maneja casos, recepciona casos de violencia, casos también de violencia sexual, o sea, es muy amplio el quehacer del trabajador social dependiendo de la defensoría donde está. Obviamente ellas recogieron como todas esas experiencias que tuvieron en las diferentes defensorías y producto de ello fue que se dio este artículo. Este artículo representa una reflexión sobre el rol del trabajador social en el campo de la infancia y la adolescencia desde una mirada de protección de derechos del menor. Se pretende hacer un reconocimiento a los retos que la profesión debe asumir en un quehacer profesional para garantizar los derechos fundamentales de los menores. Contextualizar la figura del trabajador social frente a estos escenarios resulta de gran importancia en la resolución de las problemáticas sociales actuales. El artículo recoge la reflexión desde el ejercicio práctico realizado en el ICBF, describiendo funciones realizadas en este campo y la importancia profesional en el desempeño de esta área. ¿Cuáles fueron las palabras claves? Infancia, adolescencia, trabajo social, quehacer profesional. Diferentes culturas existentes de la sociedad, del abuso o el maltrato a niños y adolescentes es una realidad, lo cual ha despertado la necesidad de identificar las garantías de los derechos humanos que tienen los menores, para lo cual se contempla la importancia de la intervención del trabajo social en el contexto de protección de menor como un reto frente a los nuevos contextos sociales. Villegas y Angarita en el 2015 expresa, y Gilberti expresa, la violencia familiar como un grave problema social se presenta bajo diferentes tipos y diversas modalidades. Una de ellas es el maltrato infantil, y dentro de este último el abuso sexual infantil es una de las formas más severas y acarrea graves consecuencias en las víctimas. Esta problemática, principalmente el abuso sexual infantil en niños y niñas, es un tema que irradia negación, genera rechazos y temores. Gilberti 2005, página 34, lo cual reta al profesional a enfrentar diversas problemáticas con diferentes acompañamientos y una postura, y en últimas la de preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes independientemente del contexto donde se encuentre. Y el quehacer profesional se enfrenta a diferentes retos, puesto que en estas problemáticas no se contempla un sentido específico de afrontar. La intervención se realiza enfocada al tipo, al contexto, el cual es diferenciado dependiendo cada caso y el marco en el que se encuentre. Claudia Cecilia Ramírez en la Corporación Cisma Mujer señala la violencia como una constante histórica en las relaciones familiares, aunque se puede expresar de diversas maneras, se presenta en las diferentes clases sociales, etnias, edades y procedencias geográficas. Añade que la comprensión de la violencia intrafamiliar como el entorno de realización de graves violaciones a los derechos humanos fue la puerta de entrada de esta problemática, el ámbito del derecho internacional, generando declaraciones, tratados y otros instrumentos internacionales. El desarrollo, la protección de los niños y niñas y adolescentes debe ser integral, la garantía de sus derechos. Los trabajadores sociales juegan un importante papel en la protección de estos mismos. Para ello, la protección de los niños y niñas y adolescentes debe ser integral en la garantía de sus derechos. Los trabajadores sociales juegan un importante papel en la protección de estos mismos. Para ello, el trabajador social debe asumir una concepción de los menores como sujetos de derechos, lo cual lleva a que en el accionar del profesional se mantenga una habilidad de escucha y la importancia que se tiene de verlos como miembros de una familia y de una comunidad. Es decir, esta problemática está poniendo a los menores en una situación de vulnerabilidad.
Por ende, el profesional se sumerge en un trabajo que abarca al niño como en su entorno. Viéndose así, el profesional debe abarcar todas las esferas sociales del menor para cobijar de manera total la garantía de los derechos de los menores. Es su rol como trabajador social. El trabajo en equipo permite recopilar todos los ámbitos, aquellos que permiten mapear una situación por completo. El ejercicio interdisciplinario implica un compromiso integral por parte de un grupo de diferentes disciplinas que buscan una solución en común. Es donde el trabajador social debe permitirse evaluar no solo desde su punto de vista, sino incluir las perspectivas que otros profesionales de diferentes áreas pueden aportar a la resolución de las problemáticas. El trabajador social no es ni será uniforme en su actuar, esto dado por la necesidad de abarcar una misma problemática que se ha prolongado en el paso del tiempo y que a su vez ha retado a este profesional a modificar su praxis de intervención dependiendo del contexto, de la época, es decir, el profesional en esta área debe acoplarse a la diversidad de situaciones que se pueden presentar en una misma problemática. Romira Álvarez, Jorgelina Barros y Ana Casella en el 2014, y Yamamoto cuando cita considera que uno de los mayores desafíos que viven los trabajadores sociales es desarrollar su capacidad de descifrar la realidad y construir propuestas de trabajo creativas y capacidad de preservar y tornar efectivos los derechos a partir de las demandas emergentes en lo cotidiano. Ser un profesional propositivo y no solo el ejecutor. Yamamoto en el 2003. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se visualiza la labor del trabajador social en funciones de atención, de capacitación a familias en temas principalmente de familia. Las capacitaciones buscan orientar a los padres sobre la importancia de que los niños y niñas, jóvenes y adolescentes crezcan en un ambiente protector donde el afecto, el respeto, el cuidado, el amor y la protección les permitan desarrollarse plenamente hasta lograr una vida independiente y autónoma. Los temas tratados son: ¿qué es una familia? ¿Cuáles son las características que identifica una familia? ¿Cómo está conformada nuestras familias? Aspectos claves para la formación de una buena familia con hábitos y costumbres. Y estas son algunas de las características, ¿cierto?, de la atención que debe tener también el trabajador social, ¿no? Y es dar buenos días, buenas tardes, responder con agrado, respetar a los demás, comer juntos, celebrar fechas especiales, sentir la compañía de los buenos momentos, compartir juntos. Y como tal, ya el desafío del trabajador social en el Instituto de Bienestar Familiar y ICBF, la siguiente fue la reflexión: que el trabajador social desempeña un rol fundamental, obviamente, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque es el principal encargado de la atención prioritaria, del restablecimiento de los derechos de la infancia y la intervención de casos que conlleva alguna problemática social, teniendo en cuenta que los niños y niñas adolescentes son el reflejo de cómo va avanzando o desarrollando la sociedad actualmente. Por ende, en su trayectoria profesional, el trabajador social asume desafíos o retos a diario en su campo de intervención. Una de las actividades designadas al profesional de trabajo social es realizar acompañamientos como visitas domiciliarias a la familia del menor que está en el proceso de restablecimiento de derechos, con el fin de realizar un análisis sociofamiliar, percibiendo que si la dinámica familiar es positiva o negativa, conocer de pronto, formular algún diagnóstico en aras de precisar si el grupo familiar cuenta con un espacio, unas condiciones favorables para el bienestar o futuro de menor que está en proceso. Y este diagnóstico se da por medio de un ejercicio de observación y escucha para percibir y lograr y tomar medidas de protección integral. El trabajador social también busca estrategias didácticas, pedagógicas que proporcionen elementos, faciliten el trabajo con niños, niñas y adolescentes, esto enmarcado en la perspectiva de derechos de género, protección y corresponsabilidad, orientado a fortalecer la autoestima de los niños y las niñas y de igual forma desde los procesos educativos y de comunicación. Como esto se busca fortalecer también conocimientos para enfrentar las problemáticas del menor y para cobijar de manera total la garantía de los derechos. Para garantizar estos derechos de los menores es indispensable que el padre o acudiente legal de los menores tenga claridad de la autoridad familiar basada en el establecimiento y respeto de derechos y deberes de los menores,
viendo la realidad de la problemática que sucede en el círculo familiar y que ellos lo reconozcan, y así muchos padres violen estos derechos, por lo cual el profesional realiza un diagnóstico o un acompañamiento con el fin de lograr unas medidas de protección integral para los menores. Y a continuación se menciona como tal la ruta de atención orientada por el trabajador social, ¿cierto?, cuando el menor acude a los servicios del ICBF. Inicialmente se hace un estudio de caso de equipo social. 2, se citan a los padres de familias para abrir el proceso. 3, se realizan visitas domiciliarias con el fin de garantizar los derechos del menor. 4, se elabora un informe de cada visita domiciliaria. Ese informe ya está, el ICBF tiene ya unos formatos definidos, tanto para visita como para informe. Y 5, se revisan los resultados de las visitas para determinar si el menor se va a un hogar de paso o su familia es garante de derechos. Y la conclusión es: el trabajador social juega un papel fundamental en instituciones como el ICBF debido a su rol facilitador, mediador, orientador, asesor, con miras a lograr acuerdos equitativos con las familias, priorizando los derechos del menor. Ante una amenaza de situaciones de riesgo, el profesional evalúa el entorno generador de problemas, ¿cierto?, individuales o colectivos, elabora un plan de acción y de intervención para actuar de manera precoz ante una eventual vulnerabilidad de los derechos del niño, y asimismo el profesional de trabajo social puede aplicar proyectos y capacitaciones de la mano del instituto con el fin de mejorar los hábitos y condiciones de la vida de los atendidos y, sin duda, realizar el apoyo social versus informe social para aportar a la garantía de los derechos del menor. Este es el Centro Zonal Luis Carlos Garay Sarmiento, que queda en La Joya, que es donde las estudiantes realizaron la práctica profesional 1 y 2 en ese momento, y las estudiantes que apoyaron o que elaboraron también líderes de este, que me parece valioso mencionarlo, ¿cierto?, porque no es muy usual. Fueron las primeras estudiantes de práctica profesional que hicieron este ejercicio, y fue para ellas realmente un reto. Está Sara Giret Tolosa, está Ángel Julián Hernández y María Camila Ramírez. Vale, Claudia, muchísimas gracias, muy interesante. En su momento, o sea, ¿eso significa que las estudiantes en este momento en qué semestre están? Ellas están en noveno en este momento. Ya se gradúan este año. Ya se gradúan, sí. Sí, señor. Así, espérenme. Termino de compartir, ya. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia, Claudia? ¿Cómo surgió la idea de escribir el artículo como resultado de esa experiencia, de ese proyecto de práctica? Sí, realmente yo hice como ese ejercicio con varios grupos de estudiantes, donde hubo necesidad de hacer acuerdos con las instituciones, y no nos podíamos quedar, sin decir que no es valioso, pero no nos podíamos de pronto quedar solamente con una cartilla o de pronto con elaborar un video, que también es totalmente válido, sino que también les propuse a las instituciones: mire, ¿qué le parece que el estudiante pueda, producto de este proceso que ha realizado, que también cuente qué ha visto desde el rol del trabajador social que ha identificado allá en la institución? Y les pareció en ese momento a la institución, porque obviamente también eso es en acuerdo, ¿no? Y sí, hicimos el ejercicio con varios estudiantes, obviamente unos mucho más efectivos que otros, o sea, prácticamente a veces le toca a uno como terminar por hacerlo, pero bueno, pero se logró, ¿no? Digo yo que en medio de todo se logró, porque también uno a veces está también como de tiempo limitado, y la orientación a veces no es como la que uno quisiera hacer, que tengo todo el tiempo del mundo para poderle orientar pero sí creo que se hizo el ejercicio, se logró, y incluso no sabía, la verdad no sabía cuándo había salido, cuándo había sido publicado, no tenía ni idea, y de paso se los envié de una vez a ellas por el correo, porque ellas sí me habían preguntado hace rato, y la verdad yo no estaba como enterada de que estaba ya, pues, como yo sé que eso tiene sus tiempos, ¿no? Todavía estaba publicado. Sí, yo creo que es un ejercicio interesante. De todas maneras, ellas también lo pueden ubicar en su hoja de vida, que me parece también valioso. Eso les dije, ¿cierto? Hoy en día la práctica profesional también cuenta como una experiencia, ¿cierto?
y esto también va sumando a la hoja de vida y también ayuda a que todas esas competencias de comprensión, de análisis, ¿cierto? Y de redacción puedan irse fortaleciendo. Claudia, y es interesante algo que estamos viendo. Ya no solamente es una dinámica desde los semilleros de investigación o desde el área de investigación per se, sino que estamos viendo aquí un reflejo de un ejercicio, de una práctica profesional, en donde a través de un acompañamiento tuyo, pues se da esa posibilidad de poder, pues, redactar un artículo como resultado de su aplicación de la práctica en ese proyecto, y que nos permite hoy en día, pues, estarla disfrutando. O sea, es una experiencia diferente, ¿no, Clau? Sí, realmente sí. Yo he tenido la oportunidad de estar en otras universidades en prácticas profesionales y no se articula. Realmente cuando ellas hacen un artículo de investigación es porque están en un semillero o están allá en un área particular de investigación, pero no de esta manera, o sea, y es interesante, ¿cierto? Es interesante, no todos se asumen el reto, pero creo que sí es necesario fortalecerlo. A mí sí me gustaría pronto más adelante, te acabo de enviar el artículo del análisis que se ha hecho desde que se iniciaron las prácticas profesionales hasta la fecha, como haciendo una reflexión de todo este proceso, sobre todo en la pandemia, que nos ha correspondido rescatarlas. Eso no ha sido tampoco fácil, rescatar las prácticas, porque en muchas organizaciones no les gustó o ya no las necesitamos, no necesitamos que estén porque virtual a mí no me sirve. En muchos casos me trataron de intentar decirlo, pero en ninguno de los casos hicimos que se diera la continuidad, que eso era como el propósito fundamental, ¿no? Vale, sí, señora. Bueno, abrimos micrófono para todos quienes nos acompañan en el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Claudia, algún aporte significativo, o compartir alguna experiencia, ya que tenemos a las autoras o a los autores aquí compartiendo sus artículos de forma directa. Abrimos los micrófonos para la participación entonces de cada uno de nosotros. Muchas gracias. No olviden por favor el registro de asistencia para la respectiva control. Les recuerdo, no por haber participado una vez los vamos a certificar. Deben garantizar 4 asistencias a 4 eventos, a 4 clubes de lectura para poderlos certificar, ¿vale? Como asistentes. En el caso de los autores que participen con la lectura de su artículo, a ellos sí, con solo una vez, con que participen, con ellos los certificamos con el de participación, ¿correcto? Con ellos los certificamos con el de participación. Sebastián, ¿tiene la mano levantada? Te escuchamos, Sebastián. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, pues agradecerle a Claudia por participar, por compartir esta experiencia de prácticas profesionales. También, digamos, como una invitación para las estudiantes que están, para Ginette, para Ana María Muñoz, para Ana María Sanguino, que están aquí, pues digamos a consolidar como este espacio de producción, digamos, académica en torno a las prácticas profesionales. Es para la universidad también una modalidad de opción de grado, ¿no? La sistematización de la práctica profesional, y en realidad pues todos estos ejercicios de reflexión sobre el hacer pues tienen un valor fundamental en el proceso formativo, y creo que nos llevan, digamos, como a una dimensión que yo denominaría como la ética de la investigación. Una cosa es la moral, lo que está haciendo todo mundo, digamos el quehacer del trabajador social, y otra cosa es la reflexión sobre eso, sobre lo que se hace todos los días, porque esa reflexión sobre lo que se hace todos los días es la reflexión que lleva también a procesos de innovación, de transformación, de cambio. Es una responsabilidad pues que no solo tiene el trabajador social, yo diría todo profesional. La reflexión sobre sus prácticas, muchas veces modelos, teorías, enfoques de investigación, los asumimos como tales, los utilizamos,
en nuestro ejercicio profesional y pocas veces, digamos, que hacemos esa pausa de pensar si esos modelos, esas teorías, esos protocolos que utilizamos están generando consecuencias sobre los seres humanos con los que trabajamos, están generando de pronto efectos no deseados, cosas que vale la pena ajustar, corregir. Entonces, pues celebrar, digamos, el ejercicio de reflexión sobre la práctica y agradecerle pues a Claudia la participación en este espacio también. Vale, Sebastián, muchas gracias. No sé si Claudita de pronto comentar algo sobre lo de Sebastián. No, gracias a Sebastián. Sebastián es supremamente incluyente y motiva bastante a los estudiantes para que participen en estos espacios que son fundamentales para teorizar. Yo pienso que tenemos que también poder integrar la teoría y la práctica y así también ir produciendo conocimiento. Y creo que esto es un reto que también desde las prácticas profesionales he tratado de desarrollar también un poco en este momento, y eso es lo que a los estudiantes les he dicho: no sacamos nada, el informe no es para mí, a mí me interesa es que cuando tú ubicas las teorías allí, ¿cierto?, que esa teoría te oriente tu intervenir, ¿cierto? No, a mí no me interesa que ubiques porque la teoría está, pero ¿por qué te orienta ese proceso de intervención y por qué te orienta unas técnicas y unos instrumentos a realizar? Entonces, creería que es muy importante estos espacios precisamente para integrar la teoría y la práctica y de allí producir conocimiento, y estos espacios permiten eso. Vale, no, muchísimas gracias. Te cuento que generalmente nosotros siempre procuramos en el proceso de inteligencia, en el proceso editorial de inteligencia, pues revisar muy bien las participaciones y los aportes que se generan desde todos los escenarios posibles, sobre todo que vengan de un proyecto, ¿vale? Ya sea un proyecto de aula, un proyecto de práctica, un proyecto de emprendimiento, que venga desde prácticas profesionales, desde Centro Progresa AEP, que venga desde proyección social, desde el Centro de Educación para el Desarrollo, desde investigación, desde cualquier asignatura, sobre todo resaltando que estamos nosotros con la dinámica de la cotransversalidad, apoyando ese macroproyecto que son las agendas regionales, para poder hacer más inclusivo el proceso, ¿no? Que esa cotransversalidad que tanto hablamos nosotros, que sea docencia, proyección social e investigación, pero en un mismo idioma, en una misma línea, para poder generar esos procesos de innovación social que son tan requeridos, y que Uniminuto, pues que es ejemplo, ¿no?, internacional sobre esta situación. Claudia, muchísimas gracias. No nos queda más que agradecerte por haber compartido esta experiencia. Ya recibimos nosotros el artículo, entrará en proceso de comité para hacer la respectiva revisión, y bueno, estaremos nosotros al tanto. Ginette, dale, Ginette. Hola, buenas noches. Hola, Ginette. Teniendo en cuenta lo leído de la profesora y demás, pues es como una gran alegría, ya que pues fue duro para nosotras como compañeras, pues porque anhelábamos estar ya en la práctica, que es donde vamos a ver todo lo que durante los semestres fue en la teoría, como ahí, pero debido a la pandemia, pues nos tuvimos que adaptar, y junto con la profesora Claudia, pues ella gestionó como para que se vieran estos frutos, y pues que mis compañeras lo lograron, que fue un artículo y que es un apunte, o sea, que enriquece no solamente la universidad, sino también a uno como estudiante. Entonces fue muy importante. Vale, Ginette, muchísimas gracias por el aporte. Claudita. No, gracias a ustedes. Espero que en la próxima oportunidad podemos socializar el artículo de prácticas. Muchas gracias. De acuerdo. Ana María Sanguino. Sí. Hola, buenas noches. Sí, coordinador. Es para la profe Claudia. ¿Será que ahorita al finalizar me regala unos minuticos para hablar una temática acerca de esto, pero que es como muy personal de la comunidad, ¿sí? Me necesito un consejo para saber cómo se debe intervenir. O sea, yo no estoy como tal ejerciendo la profesión, sino que estoy evidenciando un caso muy fuerte
como de vulneración, entonces los actores sociales de acá del municipio no como que no están actuando. Entonces, me gustaría pedir el consejo a la profe Claudia. Claro que sí. No sé, Claudita, si puedas compartir tu correo electrónico y por ahí se agendan para que puedan de pronto continuar ahorita más tarde en una reunión ya privada y mantener ese proceso de acompañamiento a Ana María. ¿Te parece bien, Claudia? Muchachos, muchísimas gracias a todos ustedes, siendo las 7:30, 7:31 en punto. Mira, Ana, ya Claudia compartió el correo electrónico y ahí lo que hacen es ahorita confirman y se agendan, ¿vale? Ana. Sí, sí, señor. Sí, vale. Ella creo que también tiene mi número, me parece. A mí me parece que ella, me parece que si lo puedes compartir, dale. Sí, ya. Compartido. Listo, Ana María, número de celular compartido también. Gracias, Clau. Muchachos, abrazos gigantes, lo mejor del mundo siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos los martes de 7 de la noche a 7:30, 30 minutos, en donde compartiremos directamente con los autores de sus publicaciones que se han dado en el Boletín Digital Inteligencia, hoy nuestra revista. Un abrazo gigante a todos, nos vemos Dios mediante el próximo martes. Claudita, muchas gracias por compartir tu artículo. Hasta luego, Oscar, muchas gracias. Una pregunta, ya los que no laboran en la institución no los pueden invitar, ¿cierto? Claro que sí. Ah, ¿también? Claro que sí. Tuve un espacio abierto, y lo importante es eso, reconocer que es un espacio abierto y que lo que más nos importa a nosotros es escuchar a los autores de sus propios artículos, compartir la experiencia directa con ellos, porque es que es un privilegio, Claudia, es un privilegio escucharte a ti como autora, así como hemos escuchado a todos los autores que han pasado por el Club de Lectura. Esto no lo, o sea, este lujo no lo tiene uno todos los días, todos los martes. Bienvenidos, bienvenidos. Y recuerden que si aún no son autores, no importa, pueden leer cualquier artículo del Boletín Inteligencia y nos confirman. Mira, yo quiero leer este artículo, no es mío, pero lo quiero leer. Puertas abiertas, porque aquí es un proceso de familia, es un proceso de compartir, que es lo que queremos para todos nosotros. Un abrazo gigante, se cuidan mucho. Hasta luego. Vale, cuídate, gracias. Chao.